un estudio donde vamos a ver varios versículos de la Biblia, pero tomaremos el texto bíblico de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Y leemos la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Oramos por la palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarnos, instruirnos, oh Dios amado, que la lucha del cristiano no es contra sangre, no es contra mi hermano, no es contra mi prójimo, sino, Señor, con las huestes que se mueven en los lugares celestes. Y tú nos enseñas, oh Dios amado, a que nosotros entendamos de dónde viene, Señor, la guerra a nuestras vidas y cómo, oh Dios, podemos nosotros equiparnos, y que seas a través de tu Espíritu Santo enseñándolos y a través de tu palabra abriendo nuestros ojos espirituales para entender cómo defendernos en la lucha, oh Dios, que viene contra tu iglesia. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse y tengan su Biblia disponible para que podamos estudiar. Dije, vamos a tener un estudio esta mañana donde vamos a poder ver, y el tema es la lucha del cristiano. La importancia de que nosotros conozcamos, número uno, quién es nuestro enemigo y cómo defendernos de nuestro enemigo. La mente del ser humano es una mente poderosa en el sentido de que está constantemente teniendo pensamientos. Y nuestros pensamientos siempre son procesados y tomamos decisiones sobre esos pensamientos. Entonces vamos a ver por dónde es que el enemigo llega y trata de hacer daño a los hijos de Dios. Primero vamos a ver lo que es tener la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Ahora vamos a irnos a la escritura, allá en Mateo capítulo 22. En Mateo capítulo 22, en el verso 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es tener
la mente de Cristo. El amar a Dios, y ahí entra todo lo que es nuestro ser. Todo lo que es nuestro ser entra dentro este amar al Señor, a Dios. Dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, todo lo que es nuestro ser. Dice, amarás a Dios. Eso es tener la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos? Deberíamos de pensar teniendo la mente de Cristo, o deberíamos de pensar o de analizar los textos bíblicos que hablan cómo nosotros deberíamos de ser. La importancia que la Escritura nos enseña a nosotros, cómo nosotros debemos de ser. Entonces vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 23. Y en Proverbios 23, en el verso 7, nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El pensamiento, la mente, es la que envía el mensaje al corazón. Entonces, la mente tiene que procesarla, estudiarlo, analizarlo, y después que la mente ha aprobado ese pensamiento, es cuando lo envía al corazón, para que el corazón pueda ejecutarlo. Un ejemplo, usted puede decir, me gustaría estar allá en las playas de mi país donde nací y poder comer y disfrutar de aquellos platos de mariscos. Y usted puede enviar a su mente a recordar esos bellos tiempos que vivió, pero cuando usted envía la mente a un lugar así, a una playa, a un lugar de recreo, lo que está usted pensando es tomar vacaciones e ir a ese lugar. Pero lo está procesando en su mente. Y me gustaría y deseara estar y recordar mi niñez o su juventud, lo que haya sido en esos lugares, y desea regresar. Entonces lo procesa en su mente y luego lo analiza financieramente. Y luego lo analiza con el tiempo que tiene, y si todo eso está de acuerdo a lo que usted desea, usted ejecuta ese deseo o eso que ha pensado en su mente. Y compra un vuelo y se va. Y ya se realizó su pensamiento. Pero hay pensamientos que los tenemos en mente, pero no se realizan. Simplemente porque no es posible realizarse. Entonces, la mente, Dios la ha dado a nosotros para que podamos razonar, pensar, meditar y tomar decisiones en la vida, decisiones que sean importantes para el futuro de nosotros. Entonces, estos textos son pocos los que estoy dando para decir lo que es tener la mente de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema de la mente? Así rápidamente lo voy a mencionar. En 2 de Corintios 3:14 la Biblia dice, pero el entendimiento de ellos se embotó.
sea, embotar quiere decir no entendieron. Y así hay otros versículos en 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice, y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, eso es para salvación. Entonces, hay un propósito del Dios de este siglo o de esta tierra, y es llamado Satanás. Entonces, cuando él dice que él cegó el entendimiento para que los hombres no vean la luz ni la salvación de Jesucristo, lo hizo intencionalmente para tenerlos a ellos afuera de la salvación de Jesucristo. Pero Jesucristo viene y dice que él alumbra en la oscuridad. Y el alumbrar en la oscuridad es aquellos que están ciegos de entendimiento. Solamente la palabra de Dios puede llegar a sus corazones, y luego esa palabra que llega a los corazones de ellos, el Espíritu Santo se encargará de traer luz a sus vidas para que reciban la salvación de Jesucristo. No hay otra forma que el ser humano pueda recibir la salvación, al menos que Jesucristo llegue a la oscuridad de sus almas. Al menos que Jesucristo llegue y pueda mover el velo que está en ellos, que no pueden ver más allá, porque el enemigo los ha cegado en sus mentes. Vea cómo él trabaja. Allá en Efesios, capítulo 4, versos 17 al 18, que eso lo vamos a leer juntos. Efesios capítulo 4. Allá en el verso 17 y 18, vaya conmigo. ¿Está conmigo? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, vea cómo el enemigo trabaja por la ceguera mental, intelectual, y trabaja con la dureza del corazón. Entonces el enemigo, cegando sus entendimientos y endureciendo sus corazones, es como que fuese imposible la salvación para ellos. Pero Lucas dice, no hay nada imposible para Dios, porque para Dios, dice, todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Cuando Dios va a alcanzar a la persona, Él la va a alcanzar de la forma que Él tiene en sus planes para esa persona. A veces Dios habla a las personas en sueños, pero a la misma vez el Espíritu Santo ya no los deja estar tranquilos hasta que vienen y reconocen y tienen que arrepentirse para recibir la salvación y vida eterna. Pero Dios tiene sus formas como llegar a la vida de nosotros. Así es que tenemos un enemigo común, el Dios de este siglo. Satanás es el enemigo número uno de la iglesia. Entonces usted y yo debemos de identificarlo como el enemigo número uno
de nosotros. La importancia de cómo enfrentarnos al enemigo. El texto que leímos de Efesios dice: resistid al enemigo. Resistid al diablo. No dice enfréntalo, provócalo, pelea con él. No, dice resistirlo. Es como que usted agarra la palabra de Dios y resiste contra las acechanzas del enemigo, que lo van a combatir a su mente. Los dardos del enemigo llegarán a su mente, porque ahí es donde él quiere llegar para destruir su vida. Pero no lo logrará cuando entendemos nosotros que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Nuestra mente se nutre de la palabra de Jesucristo. Colosenses 2:18 dice: hinchando por su propia mente carnal, hinchados por su propia mente carnal. O sea, el hombre dice, se infla, se hincha, pero en su mente. Él creyendo que es algo y no es nada. Entonces, ¿quiénes son aquellos que se hinchan en sus mentes? En aquellos que se creen superiores a otros seres humanos y tratan de ponerlos como una carpeta para pasar sobre ellos. Entonces sus mentes están hinchadas, inflamadas, creyendo que son algo y no son nada. Pues asimismo es el mundo. El mundo tiene sus propias creencias, sus propios entendimientos, pero la iglesia tiene un entendimiento claro de quién es usted y quién es Cristo en la vida de usted. La importancia de saber que Cristo le ama, que Cristo le protege, que Cristo lo bendice y lo fortalece y que Él es su ayudador aún en los momentos de la batalla. Cuando la batalla viene, Jesucristo es el que está con usted. Pero Él me manda que yo me equipe o que mi mente se nutra de su palabra. ¿Por qué es la importancia de saber yo cuál es la voluntad de Dios para conmigo? Porque cuando el enemigo ataca la mente, saberme yo cómo defenderme de esos dardos del enemigo. La importancia, no tener esos entendimientos corruptos, porque aún no habían entendido. O sea, hay muchos textos bíblicos en el Nuevo Testamento que nos hablan a nosotros de que no habían entendido, e inclusive los discípulos no habían entendido algunas obras que Jesucristo hacía, no habían entendido. Entonces, vea usted que el problema de la mente está en que no canalizamos no canalizamos los pensamientos a través de Jesucristo, sino que dejamos que cualquier pensamiento que entre pueda tener fuerza dentro de nosotros, y no debe de ser así. O sea, la mente de nosotros está constantemente en una lucha. Y eso es lo que se le llama la lucha de la mente. Entonces vamos a ver algunos versículos. Allá váyase conmigo al libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 7, este estudio lo he traído porque es importante para nosotros. En el verso 22. ¿Está conmigo?
bueno, los chicos me están ayudando, vamos a llegar hasta el verso 24. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo ya ha caminado con el Señor y ya ha escrito o está escribiendo Romanos y otras cartas que prepara en su primer, segundo y tercer viaje. Fue un hombre que trabajó muchísimo en la obra del Señor. Pero dice que hay una ley que se rebela contra su mente. La importancia a nosotros de saber que hay una ley o los pensamientos que vienen del enemigo a su vida. Entonces Pablo dice, hombre miserable de mí, pobre de mí, dice, ¿y quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Según los teólogos, la aplicación de ese texto bíblico es que en el tiempo de los romanos tenían el sacrificio o los mandaban a matar a los criminales a través de la cruz o a través de la espada, y la otra es lo que usa Pablo y dice, oh hombre miserable de mí, ¿quién me va a separar de este cuerpo de muerte? En otras palabras, también los romanos usaban los cuerpos muertos y los ataban a las personas que estaban vivas para que murieran juntamente con un cuerpo muerto. Entonces, este cuerpo muerto cada día iba yediendo más y estaban atados a esos cuerpos como castigo para que muriesen. Entonces, de ahí es que Pablo toma la idea de este cuerpo muerto. ¿Quién me va a separar a mí? O sea, nosotros, queridos hermanos, Pablo reconoce que hay una lucha en la mente también. Pero a la misma vez, él reconoce de que es un hombre que necesita constantemente estar dependiendo de la gracia de Dios. Y era el apóstol. Y si el apóstol necesitaba estar dependiendo constante de la gracia de Dios, cuánto más nosotros también, queridos hermanos. Es importante depender de la gracia de Dios. La importancia de depender de esa gracia. O sea, Pablo está diciendo a la misma vez que no es con nuestra propia fuerza que podemos ganar las batallas espirituales. O sea, por mucho que luchemos, no la vamos a ganar. Entonces no debe de ser la lucha por medio de nuestras fuerzas naturales, sino que debe de ser por medio del poder de Jesucristo que ha vencido en la cruz del Calvario. La importancia de no dejar que la mente gane la batalla en usted. Porque no todos sus pensamientos o los pensamientos que vienen a nosotros son pensamientos malos. Es más, en nosotros deberían de haber más pensamientos buenos que los pensamientos malos que el enemigo envía. O aunque hubiesen más malos,
nosotros obedeceremos a hacer lo bueno y vamos a desechar lo malo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un entendimiento, una revelación de Jesucristo a nuestras vidas. Y lo hacemos en obediencia a Dios. También la mente es un blanco de ataque. Proverbios 16. Proverbios 16, verso 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O sea, nosotros pensamos y decimos, bueno, vamos a usar uno de esos pensamientos que a lo mejor muchos de nosotros pasó por ahí. Usted se encontraba en su país y dijo, voy a ir al norte. Voy a ir a los Estados Unidos. Y emprendió su camino. Y por eso está aquí. Estamos aquí. Pero dice Dios endereza nuestros caminos. O sea, el que Dios va a enderezar nuestros pasos es que la gracia inmerecida de Dios está con nosotros. Por nosotros mismos no podemos definir buenos pensamientos ni buenas acciones. Pero cuando Dios dirige tus pasos, está dirigiendo tu mente para que podamos usted y yo tomar decisiones importantes. Vea cómo es la gracia de Dios, guardándonos, protegiéndonos, guiando nuestra mente, guiando nuestros pasos, porque los pasos que usted va a dar es porque ya la mente decidió darlos. Entonces Dios guía nuestra mente. Dios guía nuestra vida, y cuando dejamos que el Señor nos guíe, es cuando la Biblia dice te va a ir bien. Cuando permitimos que Dios nos siga guiando. Entonces la importancia, o sea, hay una lucha de nuestra mente constantemente, y la mente es el blanco de ataque del enemigo. La mente es la que el enemigo va a atacar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en la mente están los pensamientos. En la mente están las decisiones y las acciones. Entonces, la importancia de nosotros de cuidarnos de quién ataca la mente. Pero una vez conoce su adversario, usted sabe cuidar su mente. Es la importancia. Entonces, Satanás ataca la mente. Segunda de Corintios, capítulo 11. En segunda de Corintios, capítulo 11, usted siga la lectura en el verso 3. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es contra los que se desvían de la verdad, de los que vienen a ser apóstatas de la fe. Pero el énfasis que quiero hacer es lo que Pablo está diciendo. Pero temo que como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados
Dios le dice a Adán y a Eva, van a vivir en el huerto, van a poder disfrutar de todo lo que hay en el huerto, pero de este árbol no comerán. Y la serpiente le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. ¿Qué hizo la serpiente? Fue a la mente de Eva y luego puso cierta curiosidad en ella. Porque la serpiente lo que hizo fue engañarlas. Le dijo, el día que coma de eso vas a ser igual a Dios. Eso el Señor no nos había dicho, dijo Eva. Ellos tenían vida eterna. Pero el enemigo, ¿qué hizo? Fue directa a la mente de ella y puso pensamientos con mentiras y medias verdades, y ella las creyó, y el resto de la historia usted ya la sabe. El punto es que Pablo está diciendo, así como la serpiente engañó a Eva, ustedes también parece que van a ser engañados. Entonces, el método del enemigo para llegar a nuestras vidas es que la mente. Entonces, la mente, digamos que ahora Satanás no usa una serpiente, pero puede usar otro ser humano. Déjalo vos, porque estás con él. Ese tipo de lenguaje o de consejo, usted tiene que analizarlo. ¿Esto es una palabra de Dios? ¿O es el enemigo hablándome a través de este siervo o esta sierva? Entonces el enemigo usa a las personas que dejan usarse por él. Pero usted y yo debemos de saber cuando los pensamientos vienen del enemigo. Usted nunca puede llevar una palabra de destrucción a una familia. Siempre tiene que dar la palabra de Dios. Y Dios es amor y aconseja y nos guía. Entonces el enemigo va a filtrarse a través de nuestras mentes. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son bombardeados cada minuto, cada segundo. Eso es lo que el enemigo hace. Váyase conmigo en Mateo 16 y esta es una gran lección acá. Esta es una gran lección que aprendemos acá de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16. Vamos a irnos al verso 13 para entender a Mateo 16, 23. Dice, viendo Jesús la región de Cesarea, viniendo, dice de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, los discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero la pregunta va más profunda y les dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vea lo que Jesús dice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, detengámonos ahí. Pedro dice, Jesús le dice a Pedro, esa revelación te la dio el Padre. Era imposible que tú me hubieras dicho eso por tu propio conocimiento. Entonces, esa revelación le dice, te la dio el Padre. ¿Cómo se sintió Pedrito? Revelación de Dios. Sígame el pensamiento porque es muy importante lo que voy a decir. Váyase al verso 23. Primero al 21, vamos a leer del 21. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser, dice, muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó ¿a qué? A reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le dice Jesús? Pero él volviendo, se dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Pedro, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora bien, primero le dice, mi Padre te reveló ese pensamiento. Y ahora le dice, quítate de mí, Satanás. Quiere decir que el tratar de convencer a Jesús de que no fuese a la cruz, ese pensamiento no venía del Padre, sino que venía de Satanás. Entonces, Dios usa a sus siervos, pero a la misma vez son tentados por Satanás a hacer la voluntad de Satanás. Esto es importante para nosotros. La importancia de discernir la voluntad de Dios en nosotros. El saber nosotros cómo tomar decisiones en la vida nuestra, en la de nuestra familia, de nuestros hijos, sin ser influenciados por Satanás. Entonces Satanás lo que usa es la mente del ser humano. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la guerra espiritual de la iglesia. Que los pensamientos de Satanás vienen a la mente de la iglesia. Y la iglesia debe, dice, resistirlos, o en otras palabras, desechar esos pensamientos y no darles importancia. Porque una vez usted les da importancia, lo manda al corazón y el corazón va a ejecutar ese pensamiento. Entonces, usted ha oído mucho de que hay que pelear la guerra espiritual. Y escucha, atamos esto y atamos lo otro. Y eso no es bíblico. Dios no manda que usted ate a Satanás. ¿Por qué? Porque él ya está derrotado. Ya lo derrotó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya está derrotado. Entonces, ¿por qué andan unos diciendo ahí, te ato, te echo fuera? Demonio sale. Cuando Dios dice que el enemigo te ataca por los pensamientos. El cristiano no puede ser endemoniado. Entienda eso. Porque donde mora el Espíritu de Dios,
No puede morar el espíritu de Satanás. No, porque ya fue destronado de su corazón. Y ahora el que mora en esa casa es el Espíritu Santo que está en usted. Y que es el sello. El sello del Espíritu Santo está en usted. Y aún los mismos demonios pueden ver que hay un sello dentro de usted. Y es el Espíritu Santo que lo ha sellado para la vida eterna. Cuando Jesucristo iba para la región de Gadara, dice que salió el gadareno o los gadarenos endemoniados. Pero el espíritu que estaba en el gadareno dijo: a ti te conocemos y sabemos quién eres. Y ellos profetizan allí y dicen: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Qué están diciendo? Ya nosotros hemos sido sentenciados al infierno. Y dice: ¿por qué vienes si nos atormentas antes de nuestro castigo final? Aún los demonios reconocen a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el Dios encarnado. Ahora, si los demonios reconocieron a Cristo Jesús y ahora Cristo Jesús vive dentro de usted, mora dentro de usted a través del Espíritu Santo, quiere decir que ellos reconocen quién es usted. Y porque conocen quién es usted, ellos no pueden invadir la casa de Dios. Porque tu cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Y no pueden entrar ahí porque hay uno más fuerte que ellos que los ha expulsado de ahí. Y ahora ese es el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Mira la libertad espiritual que tenemos. El poder de Dios cubriendo nuestra vida para que no sean invadidas por el enemigo. Pero el enemigo, dice la Biblia, es astuto. O sea, no puedo invadir su vida, pero puedo llegar a sus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de cuidar? Nuestros pensamientos. En Efesios capítulo 6 que leíamos, yo no entré en detalles porque no era el punto central ese, sino que para que supiese que hay una guerra espiritual, pero que esa guerra nos llega a través de la mente. Ahora bien, el enemigo quiere derrotarnos cuando Cristo dice que eres más que victorioso en Cristo Jesús. La victoria Cristo la dio porque Él la ganó. Y ahora te pasa la victoria a ti a través del Espíritu Santo. Así es que por favor no vaya atando demonios ni a Satanás por ahí. Sino que cuide su mente. El soldado cuando va a la guerra, ¿qué es lo que le dan? Le dan un casco para proteger su cabeza. Entonces, la palabra de Dios es la protección nuestra. Debemos de cuidar de nuestra mente a través de la palabra de Dios y no dejar filtrar pensamientos del enemigo, porque los pensamientos del enemigo van a traer destrucción a nuestra vida. ¿Me estoy dando a entender, queridos hermanos? La importancia de conocer la voluntad de Dios. O sea, Dios obra a través de su gracia y su misericordia, pero también Él quiere que tú conozcas la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos a ir cerrando. Satanás se ataca la mente. Váyase conmigo a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21.
Y espero que haya tomado nota. Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Está conmigo? Cuando David hace el censo al pueblo, vea lo que sucede. En el verso 1, Primera de Crónicas, capítulo 21, dice: pero Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a que hiciese censo de Israel. Le dije, Satanás ataca la mente. La palabra incitar acá es estimular, seducir, persuadir, provocar. Y eso es exactamente lo que Satanás hace con David. Por eso David pecó contra Dios. Porque este pensamiento no venía de Dios, sino que Satanás se levantó contra el pueblo de Israel y tuvo que atacar al líder. Dice, ¿incitó a Israel? No, incitó a David, que era el rey de Israel, a que hiciese censo de Israel. Y este fue un pecado de Israel, de David, que le costó muy caro. Entonces el punto mío acá es que el enemigo no ve reyes ni generales, solo ve seres humanos que él puede influenciar en sus mentes. Entonces, nosotros debemos de aprender, número uno, que nuestro enemigo, nuestra guerra espiritual es contra Satanás y con todos aquellos ángeles caídos. Pero ellos no pueden poseerlo, solo pueden influenciar en su mente. Y de ahí es donde usted tiene que destronarlos, sacarlos de ahí, de esa mente. Y usted, este pensamiento no es de Dios. Y usted lo desecha porque no es de Dios. Y como lo desecha, no se lleva a cabo nada de eso. Aprendamos nosotros a desechar los pensamientos de Satanás. Aprendamos a discernir cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y cuál es la voluntad de Dios para con el prójimo. Amarás a Dios y luego amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Esta es una regla de oro de Dios, del amor de Dios hacia nosotros y nosotros hacia Dios y a nuestro prójimo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, no le voy a desear ningún mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo pensamiento que me lleve a hacerle mal a alguien o a causarle dolor, no es de Dios. Muy bien. Romanos capítulo 8, y vamos a ir cerrando. Romanos capítulo 8. ¿Cómo yo vivo? ¿Cómo usted vive? Versos 5 y 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, nuestros pensamientos deben de ser gobernados o saturados de la palabra de Dios juntamente con el Espíritu de Dios. Entonces, el que tiene una mente carnal, dice, va a pensar en las cosas de este mundo, no en las espirituales. El 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere tener vida y quiere tener paz? Obviamente va a decir, sí. Pero si me ocupo, dice Pablo, de la carne, el resultado de todo esto es muerte. Muerte espiritual que me separará
por una eternidad de Dios. Entonces, la batalla sigue siendo en la mente, pero yo decido a quién servirle. Usted decide a quién servirle. Entonces, si el enemigo está ganando terreno en su matrimonio, en su familia, en las finanzas, piense, ¿por qué usted le ha dado entrada a él? Por los pensamientos. Entonces, lo que él está buscando es la destrucción de su matrimonio, de su hogar, de su familia, de sus bienes. Ese es el objetivo de él, y a veces lo logra cuando nosotros no tenemos entendimiento ni discernimiento de la voluntad de Dios con nosotros. Muy bien. Y cerramos con 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo lo va a derribar? Derribando esos argumentos. Son los pensamientos negativos que vienen a nosotros y usted tiene que derribarlos de su mente. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando ese cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y usted dice, no, este pensamiento no viene de Dios, yo se lo entrego a Dios para que Dios se encargue de él. O sea, llevándolos, dice, cautivos, presos, sin que no puedan hacer nada. Entonces, la importancia, queridos hermanos, de saber quién es tu enemigo, cómo él opera y cómo usted se defiende. Si entendimos esto, Dios nos asegura a nosotros que en su vida le va a ir bien. Porque no deja que el enemigo llegue. Si llegó por otro medio, tampoco deje que destruya lo apreciado de su familia, de su hogar, de su vida. Identifiquémoslo y podremos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra revelada, la cual se nos ha dejado para que nos equipemos del conocimiento de ella y podamos resistir el enemigo cuando él viene con esos pensamientos, tratando de persuadirnos, tratando de cambiar nuestra forma de pensar. Enséñanos, oh Dios, cómo resistir al enemigo. Enséñanos, oh Dios amado, en la sabiduría tuya que ha sido revelada a tu iglesia. Revela sabiduría de entendimiento a nosotros para que no seamos presa del enemigo. Enséñanos, oh Dios amado, abre nuestro entendimiento a través de tu palabra, a través de la guianza de tu Espíritu Santo, y tu iglesia será una iglesia victoriosa como tú ya la has declarado. Gracias te damos por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, porque tú nos has amado con amor eterno. Gracias te damos. Amén y amén. Ahora vamos a...